Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natán Purat y el tema que vamos a estar viendo hoy es acerca de la salvación. Hay una pregunta que responder que es acerca de qué cosas es que Jesús nos salvó en la cruz. Yo en mi juventud siempre he escuchado a predicadores y aún mismo cuando yo predicaba a mis compañeros que Jesús nos salva. Pero nunca me puse a pensar de qué es lo que Jesús nos salva. Yo lo único que sabía era que Jesús murió y al tercer día resucitó y que gracias a Él y a su sacrificio yo puedo tener una vida eterna. Pero solo eso. Hoy vamos a estar viendo acerca de qué cosas es que Jesús nos salvó. Una de las cosas principales que Jesús nos salvó es acerca del pecado. Así que lo que vamos a estar viendo en este video de hoy es hablar acerca del pecado. Cuando nosotros entendamos la dimensión del pecado, vamos a entender, comprender y valorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Antes de comenzar con este tema, yo te invito a que vos nos estés acompañando en las redes sociales. Tenemos las redes sociales en YouTube, en Facebook e Instagram y siempre como Buenas Nuevas Escobar. Yo te pido que si te gusta este video que vos le pongas un like o un me gusta y lo puedas compartir, o en el caso de YouTube vos te puedas suscribir y poner la campanita. Así que me gustaría que vos nos acompañes a poder profundizar más acerca del pecado, para poder llegar a comprender más acerca del pecado. Yo me formulé y me hice 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué es el pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que el pecado es una infracción de una ley, de la ley de Dios. Nosotros vimos en la Biblia que hay muchas leyes de parte de Dios. Y cuando nosotros transgredimos o desobedecemos una ley, se genera pecado. Ahora, la ley, muchos lo ven como una limitación, como algo religioso y hasta un sufrimiento porque no te permite disfrutar la vida que vivimos en este mundo. Pero déjame decirte que en realidad la ley es todo lo contrario. La ley va a buscar siempre tu felicidad, porque son consejos directos de parte de Dios para que vos puedas vivir una vida sana, una vida correcta, puedas tener una familia feliz y tu vida pueda estar acorde a como Dios quiere que esté. Déjame darte un ejemplo práctico y sencillo para que podamos entender más acerca de la ley. Hay una ley en nuestra sociedad que es acerca de que no podemos pasar un semáforo en rojo. Así que imaginémonos que yo estoy en un vehículo y me estoy acercando a un semáforo. Y yo, antes de acercarme al semáforo, por mi lógica o según mi opinión, digo, no, para mí, aunque el mundo esté equivocado, para mí no está mal cruzar el semáforo en rojo. Así que yo lo que hago es levantar mi velocidad a 150 km por hora, voy, lo cruzo. Resulta que en el momento que yo estoy cruzando, ¿sí?, se me atraviesa un vehículo. Dentro de ese vehículo había 5 integrantes, una familia de 5 integrantes, de los cuales en el momento del accidente mueren 2. Ahora déjame hacerte una pregunta. El hecho de que yo haya quebrado una ley, ¿me deja impune? No. Déjame decirte que cada uno de nosotros, sea quien sea que haya cometido este quebrantamiento de la ley, lleva una sentencia, lleva una condena, lleva una consecuencia y consigo lleva sufrimiento. Ahora, ¿cuál sería la condena en este caso? Quizás te condenen o te sentencien económicamente. Hasta te sentencien con quizás 30 años de prisión por haber quizás hasta matado a 2 personas del otro vehículo. Ahora, esa sentencia te va a traer sufrimiento. No solamente va a traer una sentencia, consecuencia y sufrimiento a nivel personal, sino que también a tu prójimo, a la familia que heriste. Esa familia perdió 2 seres queridos, de los cuales quizás en su corazón se levante un rencor o un odio hacia tu persona. Fíjate todo lo que desencadenó el hecho de que yo haya quebrantado una ley. Ahora, las leyes que están puestas por Dios en la Biblia están para traernos un beneficio a nivel personal y también a un nivel
a nuestro externo, a nuestro prójimo, a nuestros amigos, a nuestra familia. Si nosotros andamos acorde a la palabra de Dios, acorde a los mandamientos, nosotros vamos a vivir una vida plena, como Dios quiere que vivamos. Ahora, el pecado se origina cuando yo quebranto una ley puesta por Dios. Ahora, esto me lleva a la segunda pregunta de ¿cuándo se originó el pecado en la humanidad? ¿En qué momento de la historia de la humanidad, precisamente, se generó el pecado? Para responder a esta pregunta yo te tengo que llevar al libro de Génesis. Génesis 1 relata que Dios creó el universo y la tierra. En Génesis 2 te da con detalle diciéndote de que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra. Y le dijo, vos podés disfrutar de este paraíso, el Edén. Solo te voy a dar una ley. Solo te voy a decir de que no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que vos comas de él vas a morir. Dios le puso una ley. Y en Génesis 3 vemos que ¿qué es lo que hicieron Adán y Eva? Desobedecieron esa ley. Se generó pecado al desobedecer esa ley. Ahora, esto me lleva a la tercera pregunta. Que una vez que se había generado el pecado en Adán y en Eva, ¿qué efecto espiritual causa en tu vida cuando uno tiene pecado? En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El hecho de que nosotros estemos destituidos de la gloria de Dios significa de que vamos a estar destituidos, separados por un gran abismo, no solamente con Dios, sino de toda la gloria que con Él está. De todos los beneficios, de todas las riquezas que Él te pueda llegar a dar, se separan de vos. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron y el pecado estuvo en ellos, Dios se separó. Si no podía estar cerca del hombre a causa del pecado. Y no solo eso, sino que toda su gloria también se separó con Él. Ahora imagínense esto. Adán y Eva estaban disfrutando del Edén, un paraíso en la tierra. Disfrutaban de los animales. Génesis 2 dice de que Adán le puso nombre a todos los animales, inclusive al león, al leopardo, al oso, que son animales que hoy en día te atacan, pero en ese momento ellos estaban disfrutando la plenitud, porque no había pecado. Ellos estaban disfrutando de la presencia de ángeles, estaban disfrutando de la presencia de Dios en persona, en ese jardín, en ese paraíso, en ese cielo. Pero sin embargo, al momento de pecar, Génesis capítulo 3, versículo 7 dice que sus ojos fueron abiertos. Comenzaron a ver un mundo y una realidad en la cual ellos no estaban acostumbrados. ¿Sabes cuál es ese mundo? Ese mundo es el que vivimos hoy, vos y yo. Es el mundo físico. Lo espiritual se fue de su vista, de sus ojos. Sus ojos fueron abiertos hacia lo físico, pero fueron cerrados hacia las cosas espirituales. Hay una historia emocionante en Segunda de Reyes acerca de Eliseo. Eliseo tenía un criado y fue todo un ejército a rodear a Eliseo para matarlo. Y cuando el criado ve todo este ejército, le dice a Eliseo que se tenían que ir. ¿Quién los iba a salvar en ese momento? Pero Eliseo hace una oración para que los ojos del criado sean abiertos. Y la oración de Eliseo fue tan fuerte, tan poderosa, que no solamente abrió los ojos del criado, sino que abrió los ojos de todo el ejército. Y dice que cuando alzaron la vista, vieron a un ejército de ángeles y un montón de carros de fuego que estaban del lado de Eliseo. Ahora, fíjense de que Dios abrió por un momento los ojos espirituales para que vean una realidad espiritual. Eso es lo que se perdió. Eso es lo que Adán y Eva perdieron en el momento que entró el pecado. Se separaron de Dios y se separaron de una realidad espiritual. Se puede decir de manera simple que murieron espiritualmente. Eso es lo que generó el pecado. Y esto también me lleva a responder a la cuarta pregunta. ¿Qué sentencia o qué condena es la que tiene el pecado? Adán y Eva habían generado el pecado, pero todo pecado tiene una sentencia y una condena. Nosotros vimos
En el ejemplo del semáforo, de cruzar el semáforo en rojo, cuando vos quebrantás o quebrás una ley, lleva una consecuencia y consigo lleva un sufrimiento. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto al pecado? ¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es la condena? En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Quiere decir de que ellos, Adán y Eva, al contener pecado, ellos merecían morir físicamente en ese momento. ¿Se acuerdan cuando Dios le da la ley en Génesis 2? Al hombre le dice, no comas del árbol, porque el día que vos comas de él vas a morir. Dios le puso la ley, pero también le avisó acerca de la consecuencia. Ahora nosotros sabemos que Adán y Eva comieron del árbol. Se generó el pecado. Yo te hago una pregunta, ¿por qué Adán y Eva no murieron? Ellos merecían morir, porque la paga del pecado es la muerte. La respuesta está en que Dios, por amor a la humanidad, Dios ofreció un método. Ese método era por medio del sacrificio de un animal. Dios le enseñó a Adán y Eva personalmente que tenían que sacrificar un animal como sustituto tuyo, de tus pecados. En Génesis 3:21 dice de que Dios hizo túnicas de pieles y los cubrió a Adán y a Eva. La piel sale de un animal. Se da a entender que Dios le mostró un sacrificio de un animal a Adán y a Eva. Ahora, es por eso que también nosotros podemos llegar a entender Génesis 4. Génesis 4 relata la vida de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín era agricultor o cultivaba la tierra, y Abel era pastor de ovejas, cuidaba de los animales. Y dice que llegó el momento o el tiempo en que tenían que presentar una ofrenda. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo ellos sabían que tenían que darle una ofrenda a Dios? Porque Dios ya se lo había enseñado a sus padres, a Adán y a Eva. Ahora, esto no era una ofrenda cualquiera. No era que ellos podían ofrendar lo que les parecía, sino que tenían que ofrendar conforme a lo que Dios les enseñó, conforme al método. El método era por medio del sacrificio de un animal. Fíjense que Abel le lleva un animal, un cordero, lo primogénito de los animales. Pero Caín le ofrece vegetales, le ofrece verduras. Y nosotros podemos entender en ese capítulo 4 de Génesis del por qué Dios se disgustó con Caín y por qué a Dios le agradó Abel, la ofrenda de Abel. Porque la ofrenda de Abel respondía a lo que Dios había enseñado. Pero Caín quería llegar a Dios conforme a su método. Así que algo que nosotros tenemos que destacar de este sacrificio es que Dios, el método era que el cordero tenía que ser perfecto y sin mancha. Dios le enseñó a nivel personal a Adán y Eva el sacrificio, pero más adelante nosotros vemos en la Biblia, en Levítico capítulo 1, versículo del 1 al 17, que Dios le enseña a nivel nacional, a toda la nación de Israel, cómo era el método, cómo era el sacrificio, cómo era el ritual, qué era lo que ellos tenían que hacer y qué efecto espiritual causaba. ¿Saben cómo era el sacrificio? El ser humano nosotros como humanos teníamos que poner nuestra mano sobre la cabeza del animal. Y de esa manera simbolizaba que mi pecado era transferido al animal. Así que, como la paga del pecado es la muerte, como el animal tenía el pecado ahora, era necesario matarlo y sacrificarlo. Es de esa manera que Dios crea este método del sacrificio de un animal como un sustituto por nuestra condena. Lo que nosotros merecíamos condena, merecíamos morir, pero sin embargo Dios ofreció un método que era ofrecer un animal en tu lugar. Y esto se estuvo haciendo durante todo el Antiguo Testamento. Cuando vos ves personajes de la Biblia como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, la nación de Israel, los profetas del Antiguo Testamento, cada vez que ellos se querían acercar a Dios, tenían que hacer el sacrificio de un animal. Eso es lo que significa Antiguo Testamento, eso es lo que significa Antiguo Pacto. Significa es
que es la antigua manera en que la humanidad se podía acercar a Dios, por medio del sacrificio de un animal. Ahora déjame decirte una cosa, hay buenas noticias. Dios dentro de su plan, estaba dentro de su plan, traer un nuevo pacto, un nuevo método. Yo acá tengo marcado en la Biblia. Esta hoja en blanco, vos la tenés a la mitad de tu Biblia. Y dice Nuevo Testamento, quiere decir un nuevo pacto. Una nueva manera en que la humanidad se puede acercar a Dios. Y cuando vos das vuelta a la hoja, el primer libro que vas a encontrar es acerca de Mateo. Los primeros cuatro libros, ¿sí?, del Nuevo Testamento es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los cuatro tienen algo en común, algo en especial, que es relatan a un personaje muy especial, que es Jesús. Jesús, en San Juan 14:6, se presentó como este nuevo método. Él dijo: yo soy el único camino, la verdad y la vida que te puede llevar al Padre y al cielo. Y vos no vas a poder llegar al Padre si no es por medio de mí. Jesús se presentó como el nuevo método. Ahora, en el momento que Él principió su ministerio, a los 30 años se calcula, cuando Él se presenta en el río Jordán, cuando Juan el Bautista está bautizando, y Jesús se presenta en el río Jordán para ser bautizado. Esto está en San Juan capítulo 1, versículo 29. Dice de que Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo presentó como un cordero. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando la gente presentaba un cordero, este cordero, este animal, tenía que ser perfecto y sin mancha. Ahora Jesús viene a presentarse como un cordero, pero Él tenía que ser perfecto y sin mancha. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice de que Jesús fue tentado en todo, pero no se halló pecado en Él, no se halló una mancha en Él. Así que Jesús era el indicado. La humanidad tenía tan solo una bala, tenía una sola oportunidad para que esta persona, Jesús, que no tenía mancha, que era perfecto, haga el sacrificio. Si Él hacía el sacrificio por la humanidad, moría en nuestro lugar, o sea, estaba saldado. Lo que nosotros merecíamos estaba saldado. Así que Jesús, esto lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice de que Él cargó todos los pecados en su espalda, en su cuerpo. Y dice, y los puso en el madero, en la cruz. Y en un momento dice que por su herida nosotros fuimos sanados. ¿Qué herida? Por medio de ese sacrificio, por medio de ese dolor, nosotros fuimos sanados del pecado. Ahora, déjame darte un ejemplo claro. Este es un ejemplo que a mí me encantó. A mí me encantan mucho las películas de acción, las películas de guerra. Y en una ocasión estaba viendo una película que era un grupo de amigos donde estaban en plena batalla y se habían hecho como un pozo, un agujero, para meterse todos juntos ahí y empezar a batallar, a guerrear. Bala va, bala viene, y en el momento de la batalla cae una granada en el medio del pozo. Y era una milésima de segundos donde los amigos se miran entre ellos, que no saben qué hacer, y uno de ellos decide tirarse arriba de la granada. Obviamente la granada explotó, ese compañero voló en pedazos, y los amigos fueron rescatados, los amigos fueron salvos. Los amigos pudieron disfrutar de una vida con familia y de este mundo gracias al sacrificio que ese amigo hizo por ellos. Ahora déjame decirte que ese amigo se llama Jesús. Jesús vino a este mundo a presentarse como un cordero sin mancha para sacrificarse en lugar tuyo y mío, como sustituto. Ese lugar nos pertenecía a nosotros, pero sin embargo Él, como sustitución, tomó nuestro lugar y recibió esa condena que era la muerte. Gracias a Él, nosotros tenemos vida eterna. Ahora, déjame decirte esto, que Jesús en la cruz destruyó el pecado. Y el pecado también destruyó a Jesús haciéndolo morir.
Pero Jesús no está muerto, sino que Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Y Él venció a la muerte, y Él venció al pecado. Y gracias a que Jesús tiene el poder de quitarte el pecado hoy, vos podés disfrutar una comunión plena con Dios. Así que yo te animo a que vos puedas atesorar estas palabras y esta enseñanza de tu corazón y vos puedas aplicarla en tu vida. Puedas darle gracias a Jesús cada vez que tomás la Santa Cena, al recordar su sacrificio. Puedes darle gracias a Jesús cada vez que te levantás. Porque ahora, al entender el precio que Él pagó en la cruz, vas a apreciar mucho más su sacrificio. Te damos gracias por compartir este tiempo con nosotros y te animo a que en nuestras redes sociales vos puedas estar acompañándonos. Sea en YouTube, sea en Facebook o Instagram, podés buscarnos como Buenas Nuevas Escobar. Vamos a estar subiendo más videos, más enseñanzas y yo te animo a que puedas estar siguiéndonos.